¿Querés saber si te estás tratando bien? Fíjate cómo tratás a los demás. Sí, fíjate cómo estás tratando a los demás. Así como los estás tratando, es como te estás tratando a vos. Porque no hay manera de ofrecerle al otro algo que yo no me estoy dando, algo que yo no soy, algo que yo no estoy haciendo por mí. Así que con esa introducción arrancamos hoy Encuentro de Humano a Humano, como todos los jueves 18 horas. Estamos en un nuevo ciclo. Si bien estamos en el episodio 20, es el número 2 del ciclo de vínculos. Comenzamos la vez anterior hablando un poco explicando de qué va a ir el nuevo ciclo, y hoy vamos a hablar de mamá y el alimento, ¿sí? El vínculo que tengo con mamá y el vínculo que tengo con los alimentos. ¡Qué maravilla! Espero los jueves ansiosa. Ahí veo que está Mai. La voy a invitar. A ver, creo que es aquí. Creo que es aquí y aquí. Todos los jueves 18 horas en el Instagram de Jorge Bay, pero también van a estar luego los capítulos, los episodios en el feed de Hola, Mai. amiga. Buenas, buenas, Acá, buenas. Se acá ve medio estoy nublado. estoy como en una nube. A ver, voy a apagar la camarita. Hoy te voy a acompañar como si estuviera en una radio. Estoy Ok, con el celu prestado. El ok. mío sigue en proceso. En reparación. Anda lo más bien durante 15 días, se apaga, se queda apagado durante 2 o 3 días y después vuelve a arrancar, así que ahí Wow. estoy En un estoy lindo, mostrando este celu. en Así que reprogramación. Se está reprogramando, sí, ya no se quiere actualizar. tal cual. Hola G, Bueno, hola Natu, hola chicas, qué lindo que se van sumando, buenas a todos los que se van sumando. ¿Querés igual estar, aunque estés en nebulosa? Aunque aparezca así una nubecita. no, me siento más cómoda así, aparte vos después lo subís a YouTube, no. Vos Ok, estás hermosa, te lucís, así que bueno, hoy te toca poner tu bello rostro. Yo te acompaño desde acá. Hola, impresionante. hola a todos. Sí, qué guaches. ¿Cómo son nuestros ancestros? ¿Cómo nos hacen laburar? Dame una coma, poneme un punto, unos puntos suspensivos. Estamos como todos los días arrancando algo nuevo. Che, Jor, qué lindo este tema hoy. Y venía pensándolo recién y digo, qué, qué simbólico y esta representación de la madre que está en todo, ¿no? En, en toda nuestra vida, aunque uno por ahí no tenga dimensión o conciencia aún de eso, eh, la madre, al igual que el padre, es como que va dirigiendo todas nuestras decisiones. Así que me encanta este vínculo y sé que te encanta también que lo llevamos hacia el lado del alimento. Y sé que te gusta hablar de la madre y del alimento. Dame Es, alimento. es de, si pienso, siempre me río de los pecados capitales. Si pienso en la religión, la gula, la laburo un montón. El, Sí, el alimento es mi tema, o sea, lo laburo hoy con mucho amor y con mucha conciencia, pero y desde distintas miradas, no solamente del alimento de la papa, ¿no? De la comida. sí, sí, Justo ya sí. hablábamos con Gise, nos estábamos mandando unos mensajitos hace un momento y me decía, acá allí, la que no tiene la cena, y nos reíamos de el No, alimento. Qué tal cual, interesante. tal cual. Bueno, ¿querés que Yo, arranquemos un poquito? ah, Em, dale, dale, dale.
hoy vamos a charlar en profundidad de este tema y vamos a tratar de abarcarlo desde todas las áreas posibles que nos vengan a la mente en este momento, en este vivo, porque siempre queda algo por decir, ¿viste? Que después cortamos con el vivo y nos Sí. quedamos, uy, esto también lo hubiese sumado. Pero bueno, siempre es un montón y súper nutritivo todo lo que hablamos acá. Tengamos en cuenta que la madre representa nuestra primera experiencia de nutrición. También representa el sostén, la protección y la abundancia. Ya con eso ya es Sí, un hay cuatro montón. palabras. Tenemos nutrición. No solo recibimos el alimento físico, como decíamos recién, sino también que recibimos un alimento emocional de parte de mamá. Y es tan importante porque es nuestro primer vínculo. Ya se gesta antes de nuestro nacimiento, ¿o no? Sí, 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 sí. Elegimos los padres, ¿no? Elegimos, es más general, pero vamos a reducir hoy, vamos a llevar bien el tema mamá, porque ya el próximo vamos a hablar de papá y de otras cuestiones, así que hoy no lo vamos a volver como específico, pero lo que hablemos hoy no queda solamente en esto, ¿sí? El alimento y los vínculos, y sobre todo el vínculo, que es el tema que estamos desarrollando durante estos 10 vivos, no se queden solo con esta parte, vayan a los episodios anteriores, pero hoy que vamos a hablar de mamá específicamente, elegimos ese útero en donde vamos a nacer, vayamos a nacer o no, y esto es muy interesante porque muchas veces las mujeres que pierden bebés eh, o que deciden no seguir con un embarazo, se quedan con esta emoción trunca, ¿no? De gestar y de dar vida y elegimos el útero en donde vamos a nacer, elegimos ese sistema, porque es el que va a tener los códigos que yo voy a elaborar cuando en la medida que me voy desarrollando, ¿sí? Quiero elegir como propósito ser el mejor músico, ok, vas a elegir un árbol que esté relacionado con el código de la música en, Que en tiene historias a polaridad. reparar en Exacto, relación a eso, ¿no? Porque en muchas veces relación, polaridades. podemos, claro, como Los la película músicos, Coco, nace en una exacto, familia que odian la exacto. música, los músicos y todo eso, pero más arriba había una historia a reparar en eso, ¿no? Exacto, entonces desde ese lugar vamos a elegir a la madre que necesita, que tiene esos códigos que necesito yo para darle lugar a mi vida. Entonces, como decía Mai, mi vínculo con mamá está antes de la concepción. Ahora, Sí, supongamos que vos decís, bueno, eso no tiene comprobación científica, seguí en el tema, sí tiene comprobación científica, hay muchos estudios y hay muchos autores que tienen literatura de esto, pero vamos a seguir un poco más. Listo, ya elegí a mamá, elegí a Mayra como mamá. Entonces, en el momento que la elegí, y que también elegí al papá, va a haber el evento, el Big Bang, como lo trae siempre Mai, en donde se va a dar mi concepción, y todo lo que mi mamá, Mai, viva, no solamente me va a nutrir del yogur, de la fruta, de la carne que consuma, que va a pasar todo por el cordón umbilical. El cordón umbilical no es la única forma que tengo de nutrirme. Estoy adentro de la panza de Mai. Todo lo que pase en Mai yo lo sí, voy a tener en esta gestación como información mía, ¿no? sí. Sí, y la manera en que vivimos ese vínculo, ¿no? Ese vínculo con mamá dentro de la panza, puede influir en cómo aprendemos a recibir, a pedir, también a satisfacer nuestras necesidades y a cuidar de nosotros mismos. Mirá qué importante el vínculo con mamá. Eh, yo pensaba, no era ampliamente consciente hasta que decidimos hacer este ciclo vivo y planteamos este tema, lo unido que estaba el recibir y el pedir, que yo soy
por ejemplo, una de las personas que jamás va a pedir nada, o sea, no va a pedir ayuda, no, viste, ahora es una de mis creencias, eh, con las que tuve que laburar un montón, ¿no? Ujú. Eh, que es consecuencia también te lleva a la escasez, porque el recibir, si vos no te permitís recibir, viene alguien que con toda la mejor intención del mundo, o no sé, te quiere hacer un regalo, o quiere colaborar, ayudar, o lo que sea. Si uno está cerrado a recibir, ¿no? Conecta con esa parte de escasez según desde donde lo viva, ¿no? Cuando dijiste esto de recibir regalos, se me vino una imagen de hace como 8 años, ya hace bastante, otra vida, cuando estaba casada. Y él, un amor, me llama por teléfono y me dice, estoy viendo un vestido que te va a quedar hermoso. ¿Te gusta tal color o tal color? Y yo me enojé, me enojé, me puse a llorar y le dije, ¿qué? ¿No te gusta cómo me visto? ¿Por qué me querés regalar un vestido? Y Ay, estaba tan negada en recibir un regalo, estaba tan negada en recibir, porque al igual que vos, como mi código a laburar es aprender a recibir, cuando soy una mujer súper dadora, o sea, lo que tengo lo doy, no tengo problema, pero aprender a recibir es hermoso lo que trajiste, Mai, porque me acuerdo que me violentaba la idea, porque me re enojé en ese llamado, pobre, pobre porque lo igual que hubo una generó. herida, ¿no? Obviamente que no, visto de las dos partes, no había ninguna, vos lo recibiste como desde ahí, de donde decís, che, no te gustó cómo me visto, pero ahí se Exacto. activó una herida, capaz que él, la mejor intención, lo vio, le encantó, le hubiese encantado verte a vos con ese vestido, tenía ganas de hacerte un regalo, para no Sí, sí, tomarte por sorpresa, te llamó para preguntarte qué color querías. Eh, lo, lo sí, manejó muy apropiado como es él. Lo compró igual, pero no me lo dio ese día porque yo estaba re enojada. Y cuando ya estábamos en un momento como re relajados, despreocupados, me dijo, tengo un regalo para vos. Y ahí me dio mucha ternura porque yo entendía que estaba operando desde el dolor del programa de recibir, porque era una cuestión completamente mía a elaborar, y el otro me estaba reflejando con mucha ternura lo que yo tenía que elaborar. tal Y cual. se me vino la imagen apenas me estabas hablando sobre recibir un regalo, y si bien es muy personal y estoy trayendo a historia a alguien con quien ya no comparto y lo hago igual con mucho respeto, digo, justamente lo comparto Qué para que bueno. vean, ¿no? Por ahí se sienten identificados en este ejemplo, de cómo podemos tomar a mal un acto del otro totalmente Sí. neutro, ¿no? Como Te un voy a regalo. contar, te voy a contar uno que me recordaste mientras contaba esto, con respecto a la maternidad y al recibir ayuda como mamá, ¿no? ¿Ok? Cuando Feli era chiquita, ahora tiene 15 años, pero yo era mamá primeriza y entraba en ese mundo de la maternidad, tenía 19 años, era muy chica. Mi suegra era una suegra completamente presente y amable y amorosa. Mai, te ayudo con esto, la nena lloraba, se despertaba ella porque la primera semana me quedé a dormir en la casa de ella. Súper así como a disposición de ayudarme con la bebé. Y yo lo sentía re mal, o sea, me enojaba, me sentía muy desvalorizada y me sentía como mala madre. Sentía que ella me hacía sentir mala madre y yo sentía como que ella me hacía sentir a mí que yo no era buena madre. Y en realidad, hoy, obviamente, y tenemos el mejor vínculo, hoy es mi ex suegra y sin embargo sigue siendo una abuela súper presente, lo vivo Sí. desde otro lugar y en algún momento entendí que lo que ella estaba haciendo era cumplir su rol como abuela y era una abuela presente y Como estaba ahí, mujer ¿no? Como también, mujer, ¿no? Como claro. mujer. Yo estaba negada a recibir su ayuda. Yo quería
creía y quería hacer todo sola, ¿no? Sí. Si no me sentía mala madre, si no sentía que no iba a poder. Y Es, trajiste esto y es sí, increíble, gracias por compartirlo. Eh, es increíble como habernos gestado en cuerpos de madres que llevaron una actitud como con mucha fuerza, ir hacia adelante, resolver, y hasta tal vez estando acompañadas, sintiéndose solas, como lo que guarda el inconsciente es el sentir, no guarda sí, guarda imágenes, pero lo que guarda es el sentir de la imagen. sí. Entonces, ellas sintiéndose solas, aunque estén acompañadas, nosotras en nuestro inconsciente entendimos que esa es la manera de salir adelante, porque eso da por resultado vida. Ujú. Entonces, estas mujeres que gestaron bebés, estando acompañadas o no estando acompañadas, eh, con una sensación de soledad o de guerra o de tener que tener el hijo a escondidas porque estaba prohibido, muchas cosas que podríamos llegar a tocar hoy, eh, hace de que haya una generación como muy vulnerable y con mucho miedo al vínculo, porque fuimos gestadas en mujeres que iban para adelante solas, sin Sí, juicio, ¿no? Porque si el hombre estaba o no estaba. Estamos hablando bien desde la neutralidad. Objetivamente la sí. mujer se sentía sola. Sí, no importa si estaba porque trabajaba o porque no se hacía cargo. Exacto. Es lo mismo para el El inconsciente. consciente es lo mismo. El tema es cómo me siento con esto. Entonces, esas mujeres que se sintieron solas van a dar una información, un alimento a quien se esté gestando, y esas mujeres, hay mujeres que por ahí se sintieron súper acompañadas, súper, no sé, atendidas. Yo escucho muchas mujeres que dicen, para mí el embarazo es maravilloso porque me siento súper amada, y ahí hablamos de otro tipo de chip, de otro tipo de información que tiene la mamá cuando nutre y cuando gesta, ¿no? Sí, tal cual. Sí, ahí estaríamos como hablando de esa conexión que tenemos con las emociones. Yo en las reprogramaciones de útero que he hecho yo en mi consulta, la he sentido a mi mamá muy sola, como decís vos. Y claro, uno después, cuando empieza en ese camino, porque seguimos con el autoconocimiento y todo eso, empieza a comprender el por qué, ¿no? Llevándolo al ejemplo que les traía recién, mi enojo inconsciente no era porque mi suegra estaba presente y quería cambiarle el pañal a la nena, sino era que yo quería que esté mi mamá y mi mamá en ese momento no estaba. Y así que ahí se ve reflejado esa, esa herida, ¿no? Eso todavía a sanar, eh, a ver que, bueno, que uno hasta que no lo labura, no lo trabaja, no va a comprender a esa mamá, la juzga, le exige, espera que sea de una manera y cuando es de otra, o busca querer cambiarla, ¿no? Que actúe de otra manera. Está bueno lo que traes, eh, sea lo que sea que estés pasando, pensando, sintiendo hacia tu mamá, todos, o sea, si ella te hubiese dado lo que vos crees que necesitas, te hubieses enojado por otra cosa, porque justamente elegimos estos padres para elaborar algo y ese algo se elabora muchas veces desde el dolor y desde la falta. Sí. ¿No? No, 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 si vos sentís que tenés todo servido probablemente o que no tengas problemas con nada, que sinceramente Bueno, no conozco a alguien que no tenga algo para elaborar, creo que es parte de la existencia, ¿no? Venimos a conocernos en la profundidad, venimos ay, es muy largo ese tema, pero pase lo que pase con tu mamá, pensá que si no estás enojada por ese tema que pensás que estás enojada, estarías enojada por otra cosa, porque es parte de la naturaleza. Y ese sí, enojo es una emoción que está desde la niñez y que no es solamente tuya, que el 90% de lo que sentimos tiene que ver con nuestro clan, con las historias no resueltas.
venimos a trabajar árboles, cada uno tiene elegir Ujú. su árbol. Y hoy específicamente en esto que traía Mai, ella podría estar repitiendo la soledad que sentía su propia mamá cuando la gestaba a ella, y Tal cual, ahí, cuando ella está embarazada, se activan todas esas historias, ¿no, Mai? tal cual, sí. Y qué afortunada me siento de haberlo elaborado, porque gracias a haberlo elaborado no solo pude comprender a mi mamá, sino que también pude comprender a mi ex suegra y hoy tengo excelente vínculo sin esperar que sean de otra manera, ¿no? Que Em, ahí también sí. podemos llevar el tema de las emociones a la comida, ¿no? Y podemos buscar en la comida, ¿qué buscamos en la comida? Calma, podemos buscar amor, contención, compañía, Ujú. seguridad, esto emocionalmente, ¿no? Cuando uno se alimenta, sea porque se alimenta además, esto es muy de bulimia y anorexia, ¿no? Me alimento, me agarran esos atracones, hay que ver, revisar ahí qué emociones, qué vive, qué siente uno, qué es lo que busca satisfacer en ese Sí. momento, o el rechazo absoluto hacia la comida y la negación a alimentarse, eso es antibiológico, ¿no? Es supertallo cerebral. Si no comemos, obviamente que nos morimos, ¿no? Eh, Ujú. Qué Así que bueno bueno, lo que también sí. decís en cuanto a esto del alimento biológico ahí en la materia y tema de bulimia y anorexia es muy interesante porque son síntomas que aparecen justamente en la gestación. Claro. Justamente bulimia y anorexia es mamá está duelando, hay una muerte real por lo general o simbólica que es muy desgarradora y eso es mamá me está alimentando con dolor, inconscientemente, claro está, Mm. eh, y eso cuando salimos, cuando nacemos y estamos en la vida y llega el momento del primer amor, por lo general se activan, de ahí viene, ¿no? Como el alimento unido a la Claro, muerte. el cuerpo no distingue entre la necesidad de incorporar nutrientes y la necesidad de afecto. Cuando lo que estoy buscando en el alimento es amor, ¿no? Es seguridad, es una compañía. Se da Que mucho en la obesidad, que por ejemplo vienen a trabajarlo en consulta y dicen, tengo, eh, no sé, 50 tantos kilos de kilos. más. Ujú. Y si uno lo empieza a estudiar y a analizar y a buscar, se termina dando cuenta que son 50 kilos de una persona que falleció y ya no está, dejó de existir, de estar en mi vida esta persona que murió, y yo me cargo esos 50 kilos, ¿no? Sí. Eso se ve muchísimo en la consulta en relación al alimento y la obesidad. Voy a volver un poquito para atrás. G nos comenta acá, soy una hija de una mamá soltera en el año 76, mi papá ya tenía su familia y eso desató tanto dolor en mi mamá que lo eliminó de su vida y también de la mía. Eso provocó mucho enojo durante gran parte de mi vida. Qué, qué bueno que lo puedas ver, G, perdón, qué bueno que lo puedas ver. Ese amor doloroso, ¿no? Con el que uno se va gestando, trae mucho conflicto después para vincularme. ¿Cómo me voy a abrir el amor si mamá me mostró que el amor duele, ¿no? Ujú. Y tal vez yo estoy convencida de que quiero estar en pareja, pero tengo conflicto y no puedo sostener un vínculo. Puede ser que Sí, o no ese aparezca. ejemplo es perfecto para la pareja, ¿no? Para cuando hagamos Exacto. no sé cómo serán los vínculos y las relaciones de pareja de allí, pero sí, cómo impacta.
¿no? Porque no siempre puede ser que porque mamá tuvo esa relación yo tengo que repetir lo mismo, ¿no? Pero por ahí hay una negación a revivir lo mismo, atraigo inconscientemente o me creo en mi realidad personas similares, entonces prefiero quedarme sola, no tener pareja, pero siempre la historia está y es perfecta para nuestra evolución, ¿no? Está ahí para ser vista. Y es interesante esto que traes también en el sentido de, nosotras hablamos de diferentes síntomas, tocamos obesidad, anorexia, bulimia, infertilidad oculta, el tema de la forma de si tengo pareja o no tengo pareja. Y estamos hablando en general, no significa que el ejemplo te va a generar ese síntoma a vos. Nosotras, cuando laburamos en consulta, y todo Vamos del terapeuta síntoma. lo que hace es decir del síntoma a la historia, no de la historia al síntoma. ¿Está bien? O Claro. sea, lo que nosotras Historias estamos trayendo afirmativas. ejemplos. Estos ejemplos no significa que tengan que ser tu caso o como consecuencia te va a pasar eso, ¿sí? Siempre se va del síntoma propio Un a momento revisar próximo. la historia. Sí. Sí, porque cada síntoma, cada historia es única como cada ser, como cada individuo. Eh, Ah, Obviamente que hay síntomas que están en todos, como el abandono, el abuso, la escasez. la Son síntomas que desvalorización, los vamos a encontrar en todos los clanes, así ¿no? es. Porque son las cuestiones que como ser humano vinimos a resolver, a trascender y a tratar de transformar para poder ir evolucionando, ¿no? Y ser cada vez mejor. La forma de vincularme con el alimento va a estar basada en cómo me alimenté o cómo me nutrí mientras no solo mientras me gestaba, ahora vamos a avanzar un poco más de ahí, pero lo que mamá estaba sintiendo, no es necesario muchas veces ni siquiera saber el ejemplo o la historia. Yo ya sé que hay una emoción que mamá está sintiendo y eso es mi alimento. Entonces, si mamá me gestó con miedo, voy a ser una persona que crea en su realidad el miedo de distintas maneras para estar viva, porque todo lo que da por resultado vida se repite, ¿está bien? Entonces, Sí, soy un éxito biológico, listo, salí de la panza de mamá, me cortaron el cordón umbilical, este humano, este producto, digamos, llegó acá sí, gracias a todo esto. Entonces, todo esto lo vamos a repetir. tal cual. Entonces, si mamá pasó miedo, voy a ser propensa a atraer y atraerme por historias de miedo. Si mamá pasó violencia, voy a ser propensa a crear situaciones violentas. Vos decís, recuerdo una chica que venía a trabajar como el síntoma ira, básicamente estoy Sí. cansada, estoy enojada, y claro, el estar enojada la hacía reaccionar y ella provocaba discusiones en lugares donde no había discusiones. Y ella podía verlo, pero no podía dejar de pelear. Claro, en realidad lo que buscaba su inconsciente era repetir la emoción, más allá Exacto. del escenario, de los actores. Y acá quiero hacer un paréntesis, Jor, para las personas que por ahí ven este vivo por primera vez o no nos conocen o, viste, por ahí se engancharon ahora. Si estás escuchando sobre este tema y nosotros hablamos de las emociones de mamá cuando estaba embarazada de vos y vos no sabés nada de tu mamá o no la conocés o nunca hablaste del tema, y tu pregunta es, pero ¿cómo hago para saber qué sentía mi mamá mientras estaba embarazada de mí? ¿Cómo revivo esa emoción? ¿Cómo sano eso? Bueno, la invitación siempre es ir a consultar, a trabajar tu síntoma puntual. Nosotras, tanto Jor como yo, tenemos las herramientas, ya hace años, acompañamos personas en sus procesos para meterte en el inconsciente y que vos puedas revivir, ir al útero, ¿no? Es como un viaje en el tiempo, donde solo cerrás los ojos y te metes ahí en el inconsciente y vamos a revivir el útero y ahí vas a poder sentir en carne propia las emociones de tu mamá.
que yo siempre digo, no se pierdan de eso porque es tan hermosa la reprogramación de útero. Sí. Y en el caso este que traes vos, de esta chica que venía con ira, claro, Ujú. no solo es eh, su mamá y las emociones que siente su mamá, sino que después, si continúa con su ciclo, va a comprender que también es el violento, es el opuesto, ¿no? Y ahí es donde realmente se cierra el círculo y se logra como la integración o la sanación completa, porque no solo comprendés a la víctima, sino que también comprendés al victimario y te terminás dando cuenta que sos los dos, que ese que uno juzgaba, juzgo al violento, juzgo al abusador, juzgo al delincuente o al mal visto, cuando vos te metes en el inconsciente y lo vas a comprender, como en la reprogramación de útero, eh, nada, no puede, se pierde juicio, todo juicio, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente uno sana, ¿no? Sí, la pérdida de juicio está vista desde distintos eh, campos, desde distintas miradas, de distintas teorías, de distintas filosofías, está vista Mm, como ecuanimidad, ese momento sin juicio, en donde no digo ni bueno ni malo y acepto la realidad como es. No es tal negar cual. la realidad, no es Mm, fingir demencia, como dicen ahora, no, o reprimirlo. No, no, esta es la verdad. Esto está pasando, y eso pasó, o eso pasó, pero es poder entender las dos caras de la moneda y ahí le puedo dar valor a la moneda, tal ¿no? cual. No es ni una Sí, cosa ni la otra, o son las dos y tengo que aceptar que es parte de la existencia, que estas cosas sean así. Soy sí. violenta y la violencia se necesita hasta para romper una nuez y comer el fruto. Sí, no, Eh, tal cual, es encontrar el equilibrio, ¿no? Hay dos Exacto, polos, hay dos opuestos, y lo que nosotros como individuos venimos a hacer es encontrar el equilibrio entre esos dos eh, opuestos. Sí, exacto. Y esto es lo que decía Michael sin juicio, poder ver sin juicio, porque no es, bueno, pero le estás diciendo eso y hay alguien que está pegando y alguien que está recibiendo el golpe. Estamos viendo una foto. Cuando así solo nos mismo. quedamos con una escena, estamos viendo un píxel de la foto. Hay una escena más grande, hay un sentido más grande, y el Mm, error que cometemos, por lo general, es enjuiciar u opinar sobre un píxel de la foto. Pará, hay una imagen más grande. Con esto no estoy justificando la violencia, solo estoy no, diciendo, hay un para qué en cada situación. Y por ejemplo, el espacio terapéutico lo que me abre es poder entender el para qué de cada situación. Cuando lo entiendo, saco el juicio. claro, esto Y que contamos nosotras, lo vas a poder entender cuando lo vivas en carne propia, porque exacto, obviamente que si no te metes en vos y revivís esta historia y le das lugar a eso, a poder revivir esas emociones, vos lo vas a ver desde tus juicios y tus creencias. Ahora, cuando vos te metes en vos y le das, no sé cómo decirlo, le das lugar para revivir, ¿no? Esas ujú, historias, esas emociones a otro ancestro de tu clan, por ejemplo, o como se lo podés dar a tu mamá en una reprogramación de útero para conectar con las emociones de ella, dejás de ser como vos, desde esa construcción humana que te hiciste desde el momento que naciste, por un segundo, y sentís en carne propia y lo vivís como lo vivió el otro, ¿no? sabes Que es, que que es muy profundo y bueno, y es vivencial. Es total. muy vivencial. Pero bueno, si Aún uno está jamás me da. realmente comprometido con su proceso y realmente tiene ganas de cambiar su realidad, su vida, su economía, sus vínculos, o ya probó de todo, o fue por diferentes áreas y se le siguen repitiendo situaciones, eh, no queda otra que meterte en vos.
Y la única manera, digamos, de poder resolver el conflicto que cada uno tiene es hacer algo con ese conflicto, ¿no? O sea, Claro, el aprendizaje es experiencial, siempre. sí, Que yo lea un libro sí, de cómo nadar, eso a mí no me da el conocimiento de nadar. Yo no, puedo leerme 100 libros, puedo ver videos, puedo preguntarle a la IA, puedo... Listo, sí, ¿cómo nadar? Ahora, me tiro al agua no significa que sepa nadar. La única forma de aprender sobre algo es experimentarlo, es atravesarlo. Entonces, el vínculo con mamá, si yo me mantengo en distancia, está bien. Tal vez en principio es necesaria la distancia porque podamos estar hablando de, hay muchos ejemplos de por qué uno está lejos de su mamá, ¿no? Porque tiene sí. distancia. Y está bien si en principio era necesaria. Pero eso no quita que puedas elaborar y hacer un proceso para ver qué hay detrás de mi mal vínculo con mi mamá, de mi juicio hacia mi mamá. Hay una historia, hay un dolor, hay algo que está oculto y que Sí. probablemente para estar distanciada con mamá, el conflicto tiene que ser muy grande y me va a estar afectando en otras zonas, en la economía, en la pareja, en mi propia Claro. maternidad, Puede que ¿sí? no quieras ir a mirar directamente a mamá, pero que te lo traiga, por ejemplo, un síntoma en relación a un hijo, Ujú. un síntoma en relación a la pareja. Yo creo que cualquier síntoma que uno elija te va a llevar a sanar a los padres, no solo a tu niño, sino a tus padres, a tus abuelos, a tus... Cuando uno se sube en esa, eh, todo lo que no quería ver y evitaba, porque muchas veces uno hasta se va de su casa joven o decide viajar o lo que sea como para alejarse de la familia, de los padres y todo eso, pero después se sigue reflejando en otros ámbitos como la pareja, el trabajo, los hijos y va, la piedra va en el zapato va a incomodar tanto hasta que un día diga, bueno, basta, yo esto Tengo que hacer lo algo. tengo, lo tengo que elaborar, o porque nos escuchaste a nosotras en un vivo y te resonó y dijiste, uy, qué bueno. O sea, yo creo que uno después dice, ¿por qué no lo hice antes, no? Porque la vida se empieza a poner en orden, eh, se empieza a poner más linda, porque uno, su mirada empieza a cambiar, como se empieza a despojar de los juicios, cada cosita que ve ella la mira de otra manera. Y cuando sana uno, esto tomaba conciencia ayer, en una de cuando yo estoy ahí media meditando y voy pensando y voy filosofando y voy tomando conciencia, tomaba dimensión de que yo creía que estaba sanando solo yo, ¿no? Como desde esa parte de fractal, y en realidad estoy sanando generaciones y generaciones, ¿no? Porque cuando vos venís de generaciones de violencia, como ejemplo, y vos decidís sanar, imagínate la cantidad de ancestros y generaciones que estás sanando en un instante, porque nosotros somos solo un instante para lo que es el tiempo y la evolución. Y Pero bueno, me voy a decir, te vas mucho más y sos muy profundo, pero no, pero es así, el inconsciente familiar sostiene, como el inconsciente colectivo sostiene el familiar sostiene el individual, cada individuo, haga el movimiento que haga, habilita a toda la familia, a todo, al inconsciente familiar a hacer el movimiento. Puede ser una persona que, no sé, de generación en generación, como para sacar por ahí los grandes conflictos como de violencia, de abandono. Puede ser que una persona de nuestra generación por primera vez en su clan saque el registro o tenga un título o esté laburando y ganando dinero desde su vocación. Todo sanar no solo significa como ay, hay un conflicto y hay que arreglarlo. Si sos el primero que está haciendo algo diferente en tu clan, elegir una relación sana, es muy ¿no? valioso, es muy Eso valioso. es muy Capaz que sos el primero valioso. en generaciones. Exacto, el primero en elegir no tener hijos porque arriba en el árbol hay 500 hijos, o hay,
no sé, alguien que no se preocupa por el alimento cuando en el sistema familiar siempre todo rondó por el alimento. Hay, hay, hay tantas maneras de reconstruir el clan eh, Sí. que es perfecto, ¿no? No solamente tiene que ser, ¿no, May? Y Desde trayéndolo al, conflicto. trayéndolo al alimento, hay frases que se repiten cuando somos chicos, por ejemplo, hay que terminarse todo el plato, ¿no? Sí, Y yo era una de esas que le decía a mis hijas, no, comete todo hasta que no te comes todo el plato, ¿me entendés? Pero con el solo hecho de ser consciente de que no es así, que eso es una creencia, que eso es una frase que nos han dicho, que es un miedo inconsciente a la escasez, al no saber si después va a haber. sí. Mi hija puede comer cuando tiene hambre y a medida que su cuerpo se lo pide y escucharse, o es lo que por lo menos yo trato de enseñarle ahora como mamá, pero ya ese mínimo gesto de decir, saco una frase que escuché durante mi vida o que quizás se vino repitiendo generaciones y generaciones, la saco una sola frase, fíjate. Eso ya cambia todo el Sí, sistema. eso lo cambia todo, y no solo en mi caso yo tengo hijos, pero no solo lo va a cambiar en mis hijos, sino que eso ellos los van a trasladar a mis nietos, bisnietos, tataranietos y a las generaciones siguientes, ¿no? Volviendo como al orden de la gestación, mamá, el alimento y la gestación, al momento de nacer, o sea, ya estuvimos hablando de distintos ejemplos de cómo mamá como mamá y cómo nosotros nos nutrimos de mamá mientras estamos gestándonos. Toda esa información el inconsciente la está copiando, 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 Sí, ¿sí? una Capturando todo lo sencilla. que puede. En el momento que nacemos es un éxito biológico, todos los nacimientos son éxitos biológicos, y a partir de ahí empieza otra forma de alimentarme, porque ya no estoy dentro de la panza de mamá, pero sigo estando dentro de su campo. ¿Qué es un campo? Hay personas que hablan del aura, hay tantas miradas y corrientes que a veces nos vamos de lo más simple. Somos un conjunto de átomos que gira a gran velocidad. Esa velocidad de los átomos que somos Sí, emana energía, inevitablemente emana energía, ¿sí? Esto también es ciencia. Esa energía que se emana, que es parte de mi cuerpo, pero no es mi cuerpo físico, es ese campo magnético que me rodea. Cuando yo nazco, salgo del cuerpo físico, pero no salgo del cuerpo de mamá. Sigo estando dentro de su campo, por lo general, en el momento de la sí, alimentación, cuando nos cambian el pañal, cuando vamos a dormir. Por lo general, la madre es la que más tiempo tiene el hijo, ¿no? sí, sí, Ahí qué me estoy increíble, nutriendo también. sí, Ahí qué también me increíble. estoy nutriendo, ¿no? Y Aunque no esté en su cuerpo, cada segundo que pasa, eso nos va dando vida, ¿no? Cada átomo, cada célula va entendiendo que eso está bien. No le importa si somos felices, si no. A la biología, desde mirándolo desde la biología, lo único que le importa es que vivamos, que tengamos una vida larga. así es, así es. Entonces, si lo miramos solo del sentido biológico, estar vivo y tener alimento es óptimo. Ahora, si lo miro desde el campo emocional, obviamente que desde el campo emocional hay niveles de nutrición y es mientras más amado, hay niños, hay un estudio que no recuerdo el año en el que se hizo, esto creo que hoy no sería legal, tampoco Sí, debería haber sido en su momento, pero el estudio era que había niños que eran, separan dos campos. Uno de los campos eran mujeres que alimentaban a niños, pero no los acariciaban, no les hablaban tiernamente, ay no, no sí, eran dulces, simplemente alimentaban. Alimentaban y nutrían bien, pero desde el alimento físico, no emocional. En el sí, siguiente campo alimentaban muy poco, pero eran súper amorosos y acariciaban y daban amor y le entregaban energía, como los hacían creo bailar.
Sí, ¿Saben cuáles eran los bebés más sanos? sí, me imagino. Sí, Tráelo, May, tráelo. de segundo grupo. Eh, Exacto. hay un montón de creencias y de cosas que nos han dicho en relación a la maternidad. Esto no importa si uno es mamá o no es mamá, no importa, porque también somos hijos. Ujú. No dormir con los hijos, por ejemplo, no darle la teta hasta después de los 6 meses, no lo malcríes, no le hagas upa todo el tiempo. Y sin embargo, hay un montón de reels, videos que he visto en relación a esto. Vos mirás a la naturaleza y vas a ver a la leona con sus cachorros. Que se te eh, tiran a mí encima. me decían, ¿sabes cómo me decían? Porque yo tenía las nenas que eran las dos chiquititas y se llevaban 2 años. Por ejemplo, Feli 5, Paloma 3, y andaban conmigo para todos lados. Sacando en el momento que trabajaba, andaban conmigo. Ahí viene mamá pata con sus patitos, me decía. La llevaba pegadita a mí, aparte yo, como buena canceriana y madre que soy, siempre fui, viste, muy del apego, del abrazo, del beso. Claro, 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 claro. Eh, sí, no, no, no. La cama de león la tengo pegada a la mía. Y Eso sin es una embargo, forma de sufrí. alimentar. Claro, yo sufría en un momento cuando le saqué la teta a Feli y quería que empezara a dormir sola. Fíjate, bueno, era mi nivel de conciencia en ese momento. Me acuerdo que ella lloraba en la pieza y yo la dejaba un ratito, porque digo, se va a cansar y va a dormir, va a dormir. Eh, y pasaba así, ¿no? Pero después de grande también impactó en el vínculo que teníamos entre nosotras dos. Y hoy soy consciente de eso, ¿no? Sí. Que, que esas cuestiones que se nos dicen, nada, siempre miremos, yo siempre soy muy de la naturaleza y todo, hay que observar y mirar cómo funciona la naturaleza, ¿no? Los animales y eso nos va a dar como la respuesta de hacer lo que uno siente y lo que le sale del corazón, ¿no? Porque Así por es. Todos una... afuera pueden opinar o puede haber mucho médico que dice una cosa, un médico que dice otra, pero la realidad es que sos un ser único y eh, tu maternidad, hablo con tu forma de amar, ¿sí? No hablo de vos, para las que son madres, cómo vas a amar a tus hijos, pero las que no son madres, maternar es amor, es cómo das amor a tus vecinos, a tus amigos, a tu pareja, a las personas que te rodean. Entonces, maternar la vida, ¿no? En este sentido, cómo estás tratando vos a la vida, viene de tu sistema de creencias. Entonces, si un médico, un pediatra, cualquier persona te dice no, para maternar es así, ok, a varias personas eso le puede servir, pero en mi caso, por mis creencias y por lo que tengo que resolver, la maternidad la llevo desde tal lugar, ¿no? Como que Tal la vida cual. la llevo desde este lugar. Hay personas que les sirve el colecho, hay otras personas que no les sirve el colecho. Y ambas están bien, porque como dice Mm, Mai, ¿qué te hace bien a vos? ¿Qué sentís que es lo mejor que vos podés hacer? Cuando arrancó el vivo, sí, mi pregunta fue, ¿querés saber si te estás tratando bien? Fíjate cómo tratas a la gente. Y sí. traigo esto porque esa es una forma de maternar. ¿Cómo tratas a los que te rodean? ¿Sos paciente? ¿Sos tolerante? ¿Sos amoroso? ¿Escuchás? ¿O sos como una tormenta que quiere dar todo el tiempo? ¿O sos alguien que está más Sí, retirado? Tu forma de vincularte con el mundo, May lo trajo también en las filminas, ¿no? Como esto, los primeros vínculos te van a decir cómo te vinculas más adelante, dejan huella, sí, nos trajiste, May. sí, sí. Yo, si hay algo que aprendí, que esto lo comparto desde mi propia experiencia y no tiene que ser así para todo el mundo, como todo lo que decimos siempre, ¿no? Todo lo que compartimos. Pero el ser observador y poder percibir qué es lo que yo puedo dar y hasta dónde y qué es lo que el mundo necesita de mí
es como eso. En cualquier ámbito, en cualquier lugar donde estoy, tratar de hacer un escaneo de qué es lo que yo puedo aportar desde lo que yo quiero también y desde el conocimiento que tengo de mí mismo y quién soy, qué es lo que puedo aportar y qué es lo que puedo recibir de este lugar. Eso nos va a dar como un pantallazo de, che, tengo que estar acá o no tengo que estar acá, y acá puedo ser yo y esto me suma y me nutre, y, o no, o me tengo que retirar y me tengo que alejar, ¿no? Pero uno va a dar acorde a lo que tiene en su corazón o a lo que es en ese momento, ¿no? Si uno por ahí está actuando desde el automático, supervivencia, desde el enojo, desde la escasez, va a toda decisión que tome y cada acción que haga la va a hacer desde ese lugar. Ahora, si uno es por ahí un poquito más consciente de decir, bueno, tomo respiraciones, trato de dar lo mejor de mí, trato de no juzgar o, no sé, de llevarla desde otro lugar. Esto me enoja, ¿no? Porque con Mai no estamos hablando de que reprimas lo que sentís, sino como, ok, hoy me enojé 7 veces en el día. Parece que me enojé por 7 cosas diferentes. Y al fin y al cabo, no importa el motivo del enojo, sino esa tendencia que tiene mi mente, mi programa de necesitar ira, de necesitar estar enojado. Entonces, no importa por qué estoy enojado, necesito estar enojado. Reconocer Sí, tu estado emocional te va a mostrar por qué te vinculas como te vinculas. toda emoción que pase por tu cuerpo está ahí para ser expresada, para ser liberada, tanto sea amor, tanto sea enojo. Ahora, si hay más enojo, más carga de ira, rabia en tu cuerpo, es porque eso ya viene reprimiéndose, acumulándose desde hace muchísimo, ¿no? Y lo hablamos en un montón de vivos. Entonces vos mirate como si fueras un punto donde por vos pasan las emociones. Vos no sos tus emociones. Por vos pasan las emociones, como si fuera un, no sé, el ojal de una aguja y por ahí te atraviesan. Bueno, ahora, si vos la emoción te la quedás y no la liberás, no la expresás, porque muchas veces por ahí uno no la libera por una cuestión social y todo lo que hablamos, pero la expresa, no importa, en el gimnasio, golpeando una bolsa, saliendo a correr, bailando, pintando, tocando el piano, qué sé yo. Y uno expresa las emociones, contándosela a una amiga, alargándote a llorar, eh, es sacar la emoción del cuerpo. Y si sentís amor también, no guardarte ese amor para vos, para más adelante, o para otra persona, o para alguien mejor, o no sé, es expresarlo, es decirlo, es dar un abrazo, un beso, un decir te quiero, un gracias, no guardarse las emociones, porque no somos, las emociones están, pasan, ¿no? Se Exacto. activan a través de lo que hay en nuestro alrededor, en nuestro entorno, o ante quién estamos, y están para hacer eso. Están para, nosotros somos como un canal, como un puente. Exacto, exacto. Para esto puede ser un ejercicio interesante con que lo hagas un solo día. Si lo hacemos durante una semana, mejor, obviamente, pero no siempre se puede. Pero durante un día ponerte una alarma que te suene cada 1 hora. Mm, Nada, hoy a la noche te vas a dormir y antes de dormir agarrás la parte del despertador y pone que mañana la alarma te suene a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, todo el día, 1 hora. Y que cuando te suene el despertador, cuando te suene la alarma, te des un momento para ver cómo me siento ahora. Son las 8 de la mañana, ¿cómo me siento? Con fiaca, con hambre y registrar alguna emoción tranquila, tensa, no me quería salir de la cama y lo anoto. A la siguiente mm, hora suena la alarma. ¿Cómo me siento? Esta tiene que ser la pregunta del día. ¿Cómo me siento? Y escribir cómo te sentís en ese momento. A las 9 de la mm. noche vas a tener una lista bien clara de cómo es tu pico emocional. Me Este es el encanta. mejor
experimento para que te des cuenta de cómo te sentís durante el día. Fíjate, es muy sencillo, 1 hora. Este ejercicio no necesitas ni 5 minutos. No importa que estés en el trabajo, que estés en la calle. Hoy tenemos el celu para escribir. ¿Cómo me Sí, siento? Cada 1 hora me pregunto, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? sí. Jor, quiero aprovechar para agradecerle a mi mamá y que me escribió un mensajito justo en el vivo hoy con este tema del vínculo con la madre y nada, decirle que la amo, que la honro y que también le agradezco. Ella es mi maestra y me ha enseñado tanto. Eh, Así que bueno, gracias por también ser parte, acompañarme y apoyarnos siempre en estos vivos que hacemos. ¡Qué Bueno, lindo! ¡Qué hermoso, May! ¡Qué hermoso! sí, súper ¡Qué hermoso, Nan! ¡Qué súper emocionada, súper contenta. Un vivo muy, muy lindo. Es más, se nos fue la hora y podríamos seguir si queremos. wow! Mirá, ni cuenta me di. Ni cuenta me di que ya se pasó Claro. la hora. En un futuro podemos hacer, si se suman y tienen ganas, podemos hacer una charla, una jornada de un Zoom y charlar por ahí más extendido, más tiempo, mates de por medio. Estaría bueno. Qué lindo, qué lindo, qué lindo el mensaje, ese amor que trajeron, lo vamos a compartir y expandir para todos los que estén viendo el vivo. Amor, así, amor, solo amor, amor compartido para todos. Eso es no guardarse la emoción, eso es no guardarse el amor. Que no dé Ujú. vergüenza, que no dé miedo, que no, amor, no importa. ¿Podemos salir lastimados en el vínculo? Sí, pero puedo estar sufriendo igual sin vincularme, puedo estar sintiendo dolor por otra cosa. Animarse al vínculo es lo mejor que podemos hacer, porque está el verdadero aprendizaje, salgamos de esa caparazón que nos hicimos y compartamos nuestro amor. Sí, aparte necesitamos de otro para evolucionar, para poder vernos reflejados, para poder crecer, Exacto, para ese sentir, amor para propio. experimentar, para compartir. Es tan lindo compartir que sí, Gracias, Nan, sí, qué lindo que te haya escrito gracias. ese mensaje. Qué Ay, el hermoso. sábado es mi cumple, así que lo estoy organizando, eh, en ese sentido me estoy como maternando Sí, y me estoy amando a mí misma en decir, bueno, me voy a crear el cumpleaños que yo quiero sin esperar que me lo haga otro, me lo voy a armar yo, como yo quiero, como yo quiero. Así que es eso, es aprender a nutrirnos a nosotros mismos. Eso es sanar a nuestra madre. hoy tocamos un montón de temas en lo que tiene que ver mamá y el alimento. Eh, todo es una forma de alimentarnos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos. Bueno, escuchar y oír, parece que es lo mismo, pero es diferente. Todas las formas que tengo de compartirme es una forma de maternar. El tema de hoy, con Mai, tratamos de achicarlo un poco, pero es súper profundo. Fíjate cómo te tratás con el alimento, cómo estás comiendo. ¿Comés por miedo o comés por amor? ¿Comés con Mm. gratitud? ¿Comés mirando la comida o comés mirando la tele? ¿O escuchando un podcast? ¿Qué haces cuando comes? ¿Comés cuando comes? ¿No? Sí. Todo esto es parte de lo que queríamos compartirles hoy. Gracias, Jor. Te quiero mucho. Te quiero mucho y qué lindo que se viene tu cumple. Ya lo estás celebrando Sí, ya desde el arranqué. armado, Sí. así que bueno, ya nos hablaremos. Nos vemos el jueves que viene con más. Así es, vínculos y papá. Ya nos viene, nos toca Temón, hablar un un poco de la temón. energía del padre. Gracias Tremendo. por todo. Gracias a todos. Te quiero, May. Gracias, Gracias. gracias por Chao, estar ahí chao. cada jueves. Gracias a todos. Bueno, encuentro de humano a humano. Gracias a todos por estar ahí.
Va a estar en el feed de Mike, como también va a estar en mi feed, y en estos días lo voy a subir a YouTube para que lo puedan ver también cualquier cosita desde la tele. Abrazos para todos, ámense, anímense, amar es de valientes, sean valientes. Nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias.